La anamnesis, bueno, esto de anamnesis es lo que hemos estado hablando y lo podemos asimilar y lo tenemos que complementar siempre con la cuestión, lo que he dicho de las entrevistas. Pero el término anamnesis refiere siempre a una entrevista de tipo cerrada, porque anamnesis significa un interrogatorio, son preguntas dirigidas. ¿Comprende? Cuando ustedes escuchen decir anamnesis de un médico es una entrevista cerrada. Y recomiendo la lectura por ahí del libro Entrevista y viejo libro, Entrevista y Grupo de Blecher, a todos los abogados, porque le va a dar, es una lectura relativamente sencilla y bueno, quizás me hubiera gustado tener tiempo como para que hagamos prácticas de algunas entrevistas, capaz que lo hagamos en algún acontecimiento, porque la cuestión de aprender a entrevistar y aprender a escuchar, digamos, de la manera abierta, es espectacular, crea una capacidad. Entrevista y Grupo de Blecher, José Blecher, B-L-E-G de gato E-L. Recomiendo eso porque mire, es así, es chiquitito, así chiquito. Bueno, por ahí veo, lo saco de biblioteca y sale, pues, me comprometo a la próxima a traer para que lo fotocopien, porque no sé si se lo conseguirá ya dentro de la biblioteca común, ¿no? Pero bueno, pero sí en las facultades sí debe estar. Bien, dato de filiación, motivo de consulta, ¿por qué consultan? O sea, ¿cuál es la enfermedad del sujeto actual? Los antecedentes personales, los familiares, los médicos. Esto de los antecedentes farmacológicos y tóxicos es muy importante porque existen muchas patologías que tienen que ver, que uno lo asimila a cuadros meramente, a cuadros con sintomatología psicológica y es por consecuencia del uso de fármacos o estar en contacto con tóxicos. El examen psicopatológico hace a este viejo cuestión de las funciones psíquicas. La conciencia, la orientación, la atención, la memoria, la percepción, la afectividad, el pensamiento, la psicomotricidad, el lenguaje y esto que es lo que siempre importa en el tema jurídico, el juicio, ¿no es cierto? Pero el juicio referido desde otro lado, no como juicio, como proceso. Quizá el juicio, acá en la parte jurídica, se resume con la capacidad de comprender sus actos y dirigir sus acciones y comprender la criminalidad de los actos, ¿no es cierto? Es integrativo, ¿no es cierto?, de todo esto. En dice se traduce si está, como dice, en su sano juicio. O sea, si comprende. Pero para eso tiene que todas estas cosas estar funcionando. No podemos hablar de que está bien de juicio si, por ejemplo, tiene una alteración de memoria, o de atención, o tiene una alteración en la afectividad. Y esto es una discusión, por ejemplo, que yo siempre cuando uno se sienta allá de aquel lado, siempre hay esas preguntas picantes, esto tiene sus penales. Y ustedes piensen que esto también del tema de la separación, esta tan taxativa, no es tan taxativa, ¿no? Todo es una cosa que fluye. Y lo pongo como ejemplo, y ya vamos a explicar, a la depresión, que es una manera de presentarse la enfermedad bastante compleja y tan común como les he dicho. ¿Hasta qué punto una persona que tiene todo este tipo, todas estas funciones psíquicas, por cierto que no tan alteradas como para decir que esté en un cuadro psicótico, no tiene alteraciones en el juicio porque ve todo el mundo a través de una tonalidad gris? O sea, ustedes piensen que cómo hay que analizar cómo se comporta alguien que por un trastorno, por ejemplo, en la afectividad, y que es tan grande, tan importante, puede alterar sin que alcance a perder su manera de ver el mundo. Pero ustedes estén en contacto con un depresivo moderado nada más y observen qué dificultoso que es inclusive para las familias. Es todo un tema.
que a veces, ¿por qué? Justamente porque va a estar en medio, está entre, hasta a veces es más fácil cuando los cuadros psicóticos o los cuadros graves están perfectamente definidos, de comprenderlo y de entenderlos. Estas son las viejas funciones psíquicas. Yo no creo llegar a desarrollarlas todas, porque estoy ya sobre el tiempo. Sí queda la promesa de hacerlo, pero por ejemplo, y más que esto, conciencia, capacidad de una persona a reaccionar apropiadamente y de forma psicológicamente comprensible a estímulos externos e internos. O sea, cómo reaccionamos a los estímulos externos e internos. La patología: obnubilación, somnolencia, estupor, coma. Estos son grados. Obnubilado, estamos obnubilados bien cuando recién nos despertamos, ¿no es cierto? O sea, estos son grados, como si te dijera, va del 1 al 4, ¿no es cierto? Acá lo más profundo es cuando ya ni siquiera se responde a estímulos dolorosos. Hay otras clasificaciones que ustedes pueden leer desde el punto de vista médico, que habla, que directamente pone coma y resume todo, coma 1, coma 2, coma 3 y coma 4. O sea, lo pueden leer así. Se lo puede describir los doctores que está obnubilado, soporoso, estuporoso, coma, o coma 1, 2, 3, 4. ¿Comprenden? La capacidad de reaccionar del individuo va desde acá para abajo. Y esto es lo más profundo, que es lo que nosotros hemos visto en muchos sujetos, que se hacen pruebas en los puntos neurálgicos y que el sujeto ni siquiera responde. Supongamos presionar acá, donde ahí pasa lo mismo, se presiona y es muy doloroso y el sujeto no responde. Puede haber un estrechamiento de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que lo ve, no puede abarcar todo lo que esto significa. O un estado crepuscular, que es un estado en el cual el sujeto tampoco puede integrar a todos estos elementos. Yo me tengo que parar aquí. Lo último que les quería decir es que me mostró la doctora, y quiero la próxima vez que veamos, le voy a pedir cómo ellos elevan los informes, los casos, ¿no es cierto?, de las insanías, cómo hacen de las funciones psíquicas una explicación muy detallada, que sería interesante que la próxima vez la tomemos como un modelo de análisis, para que así no sea tan aburrido ver esto, que es complejo. Pero hay algo que sí les quiero decir. Describir todo esto a fondo, a veces en un informe es necesario y muchas veces no, porque lo que interesa es la conclusión de lo anterior, es sobre esto. ¿Me comprenden? Si no describen una larga cantidad de cosas que no hacen, es como si a mí me dicen, pídase en términos del artículo 141, 152 bis, y no me dicen más nada, cualquier cosa que quiera verlo. O sea, una explicación larga no hace, a mi criterio, digamos, ni crea y sobre todo en las insanías. Sí puede ser en una pericia, digamos, psiquiátrica o psicológica, donde están en juego otras cosas. Pero en una insanía, así como tampoco describir cómo está la parte motora, me parece sobreabundar, porque lo que uno está tratando de determinar es una cosa muchísimo más concreta. Y hay que simplificarlo, porque si no el trabajo se va a acumular. Bueno, lamento estar, digamos, en esta situación de tiempo, y quiero agradecerles la paciencia y espero que hayan quedado algunas cosas, digamos, flotando, y para que sigan, y quisiera de que sigan pensando en algunos de estos términos y discutiendo entre ustedes, ya sea en lo que están o lo que no están de acuerdo, porque estos espacios de reflexión son para eso, para que después se continúen. Esto es una excusa, el juntarnos acá es simplemente un disparador, es una excusa. Y espero haberlo dejado lo suficientemente motivado para que busquen libros, no tan solo internet. Yo soy un amante de los libros de internet,
por la vista, debe ser que no veo bien, o sea, y para que un poco superen la barrera y se enamoren o sea, se hayan sido seducidos por la temática esta de la psiquiatría y de la psicología forense.